¿Cómo abordas ese equilibrio entre mente y cuerpo? Que antes me decías, casi todas esas cosas físicas o muchas de ellas tienen ahí un antecedente emocional a los 2 años. ¿Cómo trabajas ese equilibrio? Primero indago mucho, ya al final, después de escuchar todos los síntomas, en qué ha ocurrido de 2 años para acá, cómo es la infancia de la persona. Y hay algún tema muy bonito porque hay personas que, por ejemplo, vienen de familias disfuncionales, sobre todo nuestra generación viene de familias que han emigrado, familias en guerra, familias que han sufrido mucho y no habían las herramientas que hay hoy en día, que por un lado las redes sociales sí generan dopamina brusca, intoxican y generan adicción. Los tóxicos, es otro tema, otro tóxico, las redes y la inmediatez, ¿no? La cantidad de las apuestas, el alcohol, la pornografía, todo lo que se habla hoy en día, ¿no? El exceso de consumo de redes sociales, esto genera estos picos de dopamina rápida donde tú no disfrutas ya del placer, ¿no? Con otras personas, pero por otro lado, depende de lo que busques, también puedes conseguir a una cantidad de psicólogos y de expertos que te hablan y que te hacen entender, oye, este comportamiento puede ser derivado de esto. Y antes era un tabú, antes el que iba al psicólogo era un loco. Sí. Ahora prácticamente está incluido en la terapia. Entonces es importante abordar esa niñez cuando hay tantos problemas, una sensibilidad química múltiple, problemas inmunes, problemas crónicos. Me da miedo cuando una paciente dice, pues no, en mi infancia todo bien, no recuerdo casi nada, pero todo bien. Ahí suele ser algo ya raro. Claro, ahí hay una terapia que se llama MDR, que hacen psicólogos expertos, ¿no? en movimientos oculares y que trabajan el trauma, pero que hay que tener muchísimo cuidado de cuándo abrir esa pieza, porque el paciente se te hunde, no puedes abrirla inmediatamente, es mejor que lo estabilices, que lo sanes y luego que profundice después, despacio, a su ritmo, ¿no? Y que vaya ahora en una terapia psicológica de emociones, que le va a permitir sentir la emoción, porque una de las cosas que más enferma es tú no sentir la emoción. O sea, yo tengo que estar alegre todo el tiempo porque me enseñaron en mi casa que yo tenía que estar alegre, ¿no? Entonces no me permito tener rabia, no me permito tener tristeza, solo vibro en amor y el positivismo extremo. Está muy bien que esas sean las que se mantengan en tu vida, porque tienes que tener una visión positiva de estamos acá para conseguir lo que queremos, eso está bien, pero entender que si hay una tristeza, una melancolía, un proceso de rabia, lo tienes que sentir, ¿no? Tú como en medicina china sabes cómo sufre el hígado cuando no expresas la rabia, o sea, o el pulmón cuando no expresas la tristeza, ¿no? Porque, ¿qué tienen esas personas que parece que son increíblemente felices, con otros que los ves y están como siempre tristes, apagados? O sea, realmente hay un proceso interno para que alguien que su estado de ánimo es bajo, que se siente cansado, que es un poco reactiva, pueda llegar a ser una persona con esas cualidades de sentirse animado, sentirte feliz, ser proactivo. Sí, y hay pequeños momentos en la vida que incluso, mira lo que te digo, si tú naces con una doble circular de cordón, eso ya hace que tu sistema inmune esté un poco más en alerta que la persona que nació en un parto natural sin problema. ¿Qué es una doble? Por ejemplo, que te asfixias un poco al salir y te tienen que abrir el cordón para que el bebé termine de salir, ¿no? O sea, darle la vuelta. Que se quede enrollado, ¿no? Imagínate tú llegar al mundo y sentir esto, ¿no? Sí, claro, es como que conozcas a alguien, hola, ¿qué tal? Claro. Yo estoy aquí tranquila en el vientre de mi madre, feliz, acomodado, y de pronto salgo y me quedo, ¿no? Eso no lo recordamos, pero eso está ahí grabado en nuestra memoria. Incluso el sistema nervioso simpático de nuestras madres, de nuestros familiares, se hereda en el microARN, y hay muchas investigaciones de epigenética ahora de eso, que te permiten entender por qué quizás tú eres una persona más miedosa que otra. Y luego pequeños cambios, las alteraciones intestinales pueden derivar también en cuadros de depresión, de ansiedad. Y luego yo no conozco ninguna persona feliz, 100% feliz, motivada, que te diga, es que a mí todo me ha ido bien en la vida. No, es cómo afronta. Claro. Y no ser la víctima, ¿no? Porque a esa persona le han ocurrido situaciones, le han ocurrido momentos en su vida duros y los ha sabido superar, los ha sentido, se ha dado el permiso de sentirlos, pero también ha dicho, esto no me va a dejar caer, yo de esto salgo. Y esa es la diferencia, saber que van a llegar, porque la vida es eso, pero cómo tú los afrontas, ¿no? Es importante. ¿Se puede llegar a superar ese proceso a través de la medicina integrativa, pero desde la parte física? O sea, te hablo de suplementación, te hablo de alimentación,
o es más un trabajo emocional? Las dos cosas, porque si detectas, por ejemplo, que tienes déficit de Akkermansia, tú puedes dar suplementación o puedes ayudar con alimentos que hagan que la Akkermansia suba. O si tú tienes un proceso depresivo porque no consigues bajar de peso, porque retienes líquido, te sientes hinchada, pues puedes dar butirato, por ejemplo, si tienes déficit de butirato, que nos va a ayudar a mejorar ese cuadro, ¿no? Entonces, yo tuve una paciente, por ejemplo, que tenía muchísimos sangrados, ¿vale? El primer mes lo tratamos con homeopatía y paró, después de toda la terapia convencional. Pero ¿qué pasa? Al segundo o tercer mes vuelven otra vez esos sangrados prolongados y ella emocionalmente se viene abajo. ¿Qué ocurre? Que no hay una posibilidad para tú tener una anemia sino en 3 meses, porque el glóbulo rojo se forma de 3 meses en 3 meses. Tenía que haber pasado ese tiempo para yo asumir que esos cambios emocionales vienen de algo físico. Entonces también la forma en la que tú asumes es importante, porque te puede hundir en el proceso o decir, ya yo salí de esto una vez, pues voy a buscar otra forma, porque su miedo era que le quitaran el útero. La solución en la medicina convencional es yo te hago una histerectomía, ¿no? Entonces buscar otras alternativas para que lleguemos otra vez, pero que la emoción se pueda manifestar, dejar expresar, pero luego también tener herramientas para salir de ella, ¿no? Que no nos hunda. Y ahí los psicólogos, pues nuestras manos derechas en eso, ¿no? Mira, te quería preguntar, porque algo a lo que se agarra mucho la medicina convencional, ¿no?, es que las grandes farmacéuticas tienen un presupuesto millonario para hacer estudios, ¿no? Que luego me imagino que ellos sacarán los que les interese, cómo lo harán. La medicina integrativa tiene una parte científica. Me hablabas antes de la fitoterapia, de determinadas vitaminas que quizás sí tienen un estudio, pero ¿realmente hay estudios científicos que digan, oye, esto funciona y aquí está? Sí. Aquí la medicina integrativa no delimita entre qué es la suplementación ortomolecular, esto es lo válido, y la homeopatía no es lo válido, o la acupuntura. No, integramos todo, porque entendemos que el paciente puede tener una mejoría integrando todo. Es tan así que incluso el efecto placebo, cuando te hacen un estudio, ¿no?, te dan una pastilla y te dicen, pues hay una parte del estudio que va a tomar el fármaco que estamos estudiando y otra es un caramelo, ¿vale? Eso es. Y te lo dan. Muchas veces cuando tú dices este tratamiento no funciona, es porque el placebo genera más resultado que el tratamiento en sí. Entonces ahí ves el poder fabuloso que tiene tu mente, tú te convences de que ese es el tratamiento que te hace bien, ¿no? Partiendo de que efectivamente sí hay, y eso es necesario hacerlo, porque esa parte terapéutica, como tú seas un médico radical que le diga al paciente, pues mira, estadísticamente te queda un mes de vida, no lo vas a sacar de allí, ¿no? Esa parte es importante, pero es que además en la medicina integrativa hay ciencia, porque en las revistas de medicina convencional se publican artículos de la función del omega 3, por ejemplo, de la cúrcuma, de cómo hay que cuidar las interacciones farmacológicas, por ejemplo, en casos de pacientes oncológicos. Entonces, evidentemente hay un efecto. Lo que pasa es que, como digo, el cardiólogo no se va a meter en la revista Hepatology a ver qué investigaron los digestivos en ese tema. Entonces, no tiene esa unión, porque también la vida de los médicos convencionales es siempre el día a día corriendo, no te dan tiempo entre pacientes, llegas a tu casa agotado, y es que hemos estado allí, por eso no le juzgo, porque yo también era un poco cuadriculada y la vida me ha enseñado oye, hay algo más. Entonces muchas veces viene el del laboratorio, te explica un fármaco nuevo y tú dices, vale, esto va a tratar a más personas, fenomenal, ¿no? O como el tema de las vacunaciones en niños, pues pasamos de 3 vacunas a 6 patógenos en una sola vacuna, y entonces tú dices, vale, pues mejor, porque le doy más patógenos, más protección al niño. Y esto es lo que el médico, en líneas generales, habrá alguno que tiene un interés, pero en líneas generales dice, vale, fenomenal, pues si esto le hace mejor al paciente ya está probado, ¿no? Entonces no indaga en otras cosas que puede tener menos efectos secundarios, menos tóxicos para el cuerpo, y que puede potenciarte el efecto, o por ejemplo puede darte el mismo efecto que un fármaco. Y te hago un ejemplo. Si yo, por ejemplo, voy a estudiar la árnica, que es una flor, o la brionia, que es una flor, y yo le digo a un laboratorio, mira, me tienes que dar $100.000 o $200.000 para yo hacer un estudio con esta flor. Bueno, ¿y cómo me los pagas? No te lo pago, esto va a ser un beneficio para la sociedad, porque la sociedad va a saber, todo el mundo va a entender que puede tomar esto antes del paracetamol y del ibuprofeno. Y me va a decir, y yo te voy a dar 100.000 euros para que tú, y yo no lo puedo patentar. No, claro, porque es una flor, no lo puedes patentar.
¿quién me va a prestar eso? Yo voy al banco y tengo un business plan y le presento. ¿Y esto para qué? Pues para ayudar a la humanidad. ¿Y cómo vas a retornar ese dinero? Pues de ninguna forma. Hay que ayudar a la humanidad, ¿no? ¿Qué me va a decir el banco? Bueno, pero hasta cierto punto la fitoterapia se vende también. Claro. O sea, que aunque no la puedas patentar, sí hay gente que gana dinero y que si realmente esos estudios se hicieran, que no sé si el que la vende serán empresas privadas o farmacéuticas, y además creo que tengo entendido que incluso hay algunos medicamentos que realmente su base es una planta, ¿no? Lo que pasa es que luego me imagino que la combinación será lo que puede hacer que la puedas patentar. Claro, pero se investiga poco, porque lo investiga el laboratorio pequeñito que está sacando esta suplementación de fitoterapia, porque claro, lo quiere demostrar para venderlo y está muy bien, porque evidentemente va disminuir la carga tóxica de productos farmacológicos más fuertes en las personas. Igual en homeopatía hay pocas cosas como el Gelsenium, que sabemos ya a nivel de qué receptor actúa y cómo trabaja, pero hay otras que son difíciles, pero funcionan en el paciente. Entonces, la acupuntura, por ejemplo, se sabe ya, hay muchísimos estudios a nivel de medicina convencional en oncología que ve cómo la acupuntura calma al sistema nervioso y eso hace que los niveles de cortisol se controlen, los niveles de glucosa se controlen y por supuesto no haya metástasis tumoral, con lo cual la supervivencia aumenta. La acupuntura, además de trabajar a nivel del sistema nervioso, trabaja en la matriz extracelular y la matriz se sabe desde hace poco que impulsa también, con lo cual un masaje terapéutico que antes se creía que no se podía hacer porque esparcía el tumor, hoy en día en buenas manos y con una persona experta en masaje terapéutico oncológico te va a dar beneficios. Entonces es cuestión de qué amplia es tu mente, pero lo que no se puede decir es que la fitoterapia, los suplementos no tienen respaldo porque lo tienen, o por ejemplo que el ejercicio físico no es necesario, el ejercicio de fuerza muscular, porque todos los nutricionistas, los entrenadores deportivos y los médicos deportivos lo publican. Otra cosa es que tú como digestivo no entres en una revista de nutrición deportiva, ¿no? O de deporte o de medicina deportiva. Entonces es eso, ¿no? Yo no voy a invalidar tu conocimiento porque se ha probado, aunque no sea en la revista que yo utilizo para investigar, si es que utilizo alguna y no me baso solo en el laboratorio, ¿no?